Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuidado con dejarte llevar. Que no nos damos cuenta tantas y tantísimas veces que bajo la influencia de personas, de ideas, de ambientes, tomamos una ruta en términos de actitudes, de opiniones, de actuaciones, y no es nada más que haberse inconscientemente la persona dejarse llevar, haberse dejado llevar por las influencias y las opiniones, las personalidades de otros a su alrededor. Pues esto, amigos, puede ser malo porque podemos terminar inmersos en una causa que no es la nuestra o simplemente quedar como despersonalizados, ¿no? Que no se sabe exactamente cuál es nuestra opinión, criterio acerca de todo lo que nos rodea. Pues este es nuestro tema. Cuidado con dejarte llevar. Se lee en el libro de Éxodo en la Biblia, capítulo 23 y versículo 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. ¿Cuál es el factor? La presión social. La presión social es una realidad que enfrentamos nosotros los cristianos constantemente. Presión en el trabajo, en nuestro entorno de lugar de residencia, amistades, familiares que no comparten la fe nuestra. Y muchas veces uno, a veces por complacer, por quedar bien, pero en otras ocasiones simplemente porque queremos llevar el tema en paz, ¿no? Entonces preferimos guardar, esconder nuestro criterio, nuestra opinión. Pero pienso que cuando se trata de convicciones, cuando se trata, amigos, de valores, pues aquí no cabe mucho estar escondiendo nada. Uno tiene que exhibir sus valores, sus creencias, y vamos, que no estamos para complacer a la gente. Así es que leo de nuevo el texto, es sumamente claro. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Aquí lo que cabe, amigos, es hacernos la siguiente interrogante. ¿Qué es exactamente dejarte llevar por los demás? Porque como es inconsciente en muchos casos, no es que lo decimos, no es que nos vamos a plegar y a poner nuestra voluntad de rodillas ante voluntades ajenas. No, eso muchas veces pasa inadvertidamente. ¿Cómo es entonces que podemos estar dejándonos llevar por los demás? Primera respuesta, por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo de no expresar tus opiniones. Miedo más bien miedo a expresar tus opiniones. Es difícil opinar, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero hay quienes quieren imponer su mundo en el mundo ajeno, es decir, imponer sus ideas. Y se valen de, yo digo, tantos recursos, la fuerza de la personalidad, el temperamento, presionar en el entorno. Pero si hay algo que verdaderamente, amigos, no nos va a resultar bien, es callar por miedo nuestras opiniones. Esconder, guardar, poner por detrás de la vista de la gente nuestras opiniones. No puede ser por miedo a expresar nuestras opiniones. Nuestras opiniones es lo que definen quiénes somos nosotros. ¿Cómo se conoce una persona? Pues
por cómo habla, y lo que hay de fondo es cómo piensa. Porque en términos de balance, en términos saludables, una persona debe expresar lo que piensa, lo que cree, pero hay quienes no lo hacen y prefieren opinar conforme lo que el resto está pensando, conforme lo que el resto está diciendo y conforme lo que el resto está exigiendo. Yo no sé de ustedes, amigos, pero a mí en ocasiones me toca ser una voz, ¿cómo pudiéramos decir? Una voz que distorsiona, porque quizá todo el mundo está opinando en una cierta dirección, pero yo tengo un compromiso con mis convicciones y es expresar lo que realmente pienso. Expresar lo que uno piensa no significa tener la razón, aclaro esto. Expresar lo que uno piensa y lo que uno cree no significa tener la razón, pero significa estar uno en su derecho, que es diferente. El segundo término, que es dejarte llevar por los demás, es renunciar a tus propias conclusiones. Todos nos hacemos conclusiones. En esto, pues amigos, no se requiere, ¿cómo les puedo decir? No se trata de inteligencia, no se trata de ser un genio, no. Simplemente las conclusiones de cada individuo es básicamente la idea con que cierra un tema, con lo que concluye un asunto. Nos hacemos opiniones de personas, nos hacemos opiniones de sucesos, nos hacemos opiniones, pues hombre, de todo lo que va aconteciendo a nuestro alrededor. Y esto, insisto, no significa que uno tenga la razón en sus conclusiones, que esté absolutamente acertado, pero es que es no solo un derecho, amigos, es una obligación tener que llegar a conclusiones de todo lo que pasa en el mundo, incluyendo las personas que vemos actuar. Pero miren cómo esto se va conjuntando, cuando por miedo a expresar nuestras opiniones, renunciamos a nuestras propias creencias y particularmente nuestras conclusiones de todo lo que está a nuestro alrededor, ahí comienza el problema. Y entonces, ¿qué pasó? Nos dejamos llevar y terminamos siendo borregos de alguien que nos está conduciendo por donde quiera. Yo, sinceramente, por no renunciar a mis convicciones, he tenido grandes pérdidas, pero como compartí en estos días en las redes sociales, hay pérdidas que tienen más dignidad que ciertas victorias. Óigase bien, hay pérdidas, hay derrotas que tienen más dignidad que ciertas victorias, porque son derrotas honorables, donde tú perdiste defendiendo tus opiniones, tus convicciones, tus creencias. En tercer lugar, ¿qué más es dejarte llevar por los demás? Es acallar tu conciencia por las voces ajenas. Las voces ajenas son fuertes, altos decibeles. Y pues si tú te descuidas, quedas hundido en la voz y en la opinión ajena. A veces pareciera que pueden acallar tu voz, porque quizá prudentemente estás callando, pero hay algo que no debe acallarse, es tu conciencia. La conciencia, amigos, es una especie de antena gigante que capta del Espíritu de Dios, óigase bien, capta del Espíritu de Dios todo aquello que proviene de Dios. Nos habla de lo bueno, lo malo y lo feo. Nos trae la diferencia entre bueno y malo y entre bueno y mejor. Cuando a una persona no le funciona su conciencia, podemos decir que está cauterizada. Y lo que cauteriza la conciencia solo puede ser dos fuerzas. La fuerza del pecado, que cauteriza las conciencias y es bíblico, está en la carta a los Hebreos, y luego el control, la tiranía de otros seres humanos sobre nuestras voluntades y conciencias. Pero la conciencia no se puede, no se debe acallar. Miren lo que escribió el salmista. Dice que bendice a Dios porque aún en las noches le enseña a través de su conciencia.
O sea que la conciencia es el altoparlante de Dios. A veces Dios nos susurra a través de la conciencia, a veces Dios nos grita a través de la conciencia cuando las voces ajenas, las opiniones ajenas no nos dejan escuchar su voz. Mire el ejemplo de Adán y Eva conversando con Satanás. La voz de Satanás acalló sus conciencias porque Dios ya les había dado instrucciones y no era cierto lo que Satanás les estaba proponiendo. Les presentó a un Dios malicioso, que lo que no quería Dios era que ellos fuesen igual que Él, conociendo el bien y el mal, teniendo sabiduría. Y con esa voz acalló las conciencias de ellos, que estaban para honrar a aquel Dios que los había creado. Cuán diferente hubiera sido la historia de la humanidad y del planeta Tierra si ese aparentemente pequeño suceso no barre con todo lo demás. Entonces también es dejarte llevar por los demás, acallar tu conciencia por las voces ajenas. Y hay algo más, también dejarte llevar por los demás tiene que ver con servir de títere a las voluntades ajenas. Servir de títere a lo que otros, a intereses de otras personas, de otros individuos, de otros intereses o causas, mejor dicho. Insisto, yo no sé de ustedes, pero es la actitud de mi corazón no ser títere de nadie, del único al que me presto con todo gusto a servirle sin pensar es a Dios y ofrecer mi voluntad a la palabra de Dios. Ahí sí me voy sin pensarlo. Pero cuando se trata de seres humanos, cuando se trata de intereses humanos, cuando se trata de causas humanas, entonces allí yo lo pienso y lo repienso, porque no estoy dispuesto a ser títere de nadie. Yo creo que esto no es una actitud de altivez, de orgullo, de autosuficiencia. Es una cuestión de dignidad. Cada ser humano tiene esa capacidad, ese libre albedrío, como para escoger qué es lo que va a creer y por qué va a luchar y a qué se va a entregar. Nos entregamos constantemente a causas, a ideas, y eso está bien todo y cuando no nos estemos convirtiendo en títeres de los intereses y de la voluntad de otras personas, grupos o ideologías. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de Éxodo, capítulo 23 y verso 2. Es una palabra fuerte por parte de Moisés y es a nombre de Dios. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. A veces hay un dicho que a veces aplica a la gente. Dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Qué quiere decir con ese estribillo? Quiere decir que hay gente que solo sirven de borregos. Los van empujando por donde otros quieren. Eso no está bien. Incluso les digo algo, en el contexto iglesia, óigase bien, esto es importante, en el contexto iglesia no estamos para dejar de pensar. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la Biblia de cuando hay profetas en la iglesia? Que los demás juzguen esa palabra. Eso significa que no es nada malo, no es rebeldía, no es oponerse a una palabra profética, someterla a escrutinio, someter a prueba esa palabra. Es una responsabilidad, no un derecho, una responsabilidad cristiana. Igual con la predicación. Dice la Biblia que los de Tesalónica eran más nobles que el resto de los creyentes de otras regiones, porque estos verificaban la palabra que se les estaba predicando. ¿Se dan cuenta? No hay nada de malo en pensar. Entonces, cuando se trata de escoger qué dicen, qué proponen versus qué dice la palabra, no debe haber discusión. Es que no hay que ni siquiera pensarlo.
Pues con esta escritura, la pregunta con la que hemos trabajado es, ¿qué es exactamente dejarte llevar por los demás? Y hay 4 formas de definirlo. 1, por miedo, no expresar tus opiniones. Eso es dejarte llevar por los demás. 2, es renunciar a tus propias conclusiones. Eso es dejarte llevar por los demás. 3, es acallar tu conciencia. ¿Por qué? Por las voces, la influencia y la voluntad de otras personas. Y 4, es servir de títere a voluntades ajenas. A todo esto debemos decirle un rotundo no. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con dejarte llevar. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.